el debate en Visión Global, y nos acompañan para ello Miguel Ángel Rodríguez de XTV. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. También Alberto Pazos de Omega IGF. ¿Qué tal está? Buenas noches. Y Javier Martín, que se estrena con nosotros, es asesor financiero de Profin. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a empezar por el tema de Europa y los rescates, porque 5 días los últimos que han servido para muy poco, los países intervenidos siguen pidiendo más tiempo, los pendientes de la intervención jugando al gato y al ratón, los mercados de momento pacientes se toman su tiempo porque los avances desde los últimos mínimos parece que han sido más que significativos, pero ¿pueden terminar perdiendo la paciencia los mercados? ¿Quién empieza? Bueno, pues si quieres empiezo yo, que bueno, que me ha tocado, que me has mirado. Sí, yo creo que sí. Yo creo que los mercados, hablando así en términos generales, sobre todo cuando hablamos de mercados de renta variable, yo creo que llevan ya el camino recorrido muy alto durante mucho tiempo y que tarde o temprano empezarán a perder la paciencia. Yo creo la semana que viene veremos, sabremos cosas que serán interesantes, puede que algunas sean positivas, el tema de las necesidades de recapitalización de la banca española, pueden que ahí tengamos noticias positivas, pero tarde o temprano irán pesando sobre los mercados los datos fundamentales, que siguen siendo bastante malos, y luego la incertidumbre sobre petición de rescate y esto, y me parece que no vienen tiempos buenos de aquí en adelante para los mercados. Pocas esperanzas tiene también Alberto Pazos. Pocas esperanzas de que las cosas definitivamente se solucionen, ¿no? La situación está muy complicada. El Banco Central Europeo, desde el mes de julio, desde finales de julio, incluso el presidente había lanzado un mensaje rotundo a los mercados. Eso fue la primera advertencia, donde señalaba que iba a defender al euro y la actitud que iba a presentar un plan que se gestó durante los 2 meses de verano. Eso lo que le permitió a los mercados es vivir o pasar un agosto que hacía años que no se pasaba relativamente tranquilo. Y con la decisión del mes de septiembre, el BCE en la reunión del día 6, cuando ya pone encima de la mesa cuáles son las condiciones, aunque algunas ya se habían ido avanzando y adelantando, pues los mercados lo que están es ahora en la espera. Una espera de una negociación, ¿no? Los gobiernos están, en el caso del gobierno español, está estudiando las posibilidades. Entiendo que lo que está intentando es compaginar las decisiones económicas y las decisiones políticas en función de cómo está evolucionando la coyuntura, que evidentemente no es bueno. Los datos de coyuntura macro no son buenos, incluso ya no solo a nivel español, sino también a nivel europeo y a nivel mundial. Básicamente hemos visto ayer todos los datos de PMI manufacturero del sector servicios, que prácticamente todos, salvo Estados Unidos, y aún así ha tenido un descenso trimestral muy fuerte, el mayor en los últimos 3 años, todos están en recesión, ¿no? Entonces, ahí los políticos, la clase política y también las instituciones europeas van a seguir perfilando, hilando bien cuáles pueden ser las causas, las soluciones, las posibles soluciones. Tenemos Ecofin. Y todo está por ver. ¿Cuál es la lectura general que nos presenta Javier Martín? Bueno, vamos a ver, supongo que esta semana nos ha sorprendido a todos que después de solicitar tan abiertamente una ayuda por parte una intervención o un apoyo explícito a los mercados de bonos españoles, el gobierno de España no se decida, no se lance a decir, venga, vamos a hablar, cuáles son las condiciones, quiero que esto empiece. Puede resultar un tanto frívolo. En algún momento se ha lanzado la posibilidad de no requerir un rescate. Claro, bueno, se requiere o no se requiere. Lo cierto es que para una situación como la española, en la que cada vez que indagas sobre los niveles de déficit, lo que haces es encontrar más déficit, cuando el déficit en los 6 primeros meses del año ya supera claramente lo que nos habían exigido y lo que correspondería para ese periodo, cuando te das cuenta de que las medidas que se están tomando son medidas de recaudación que tampoco funcionan, porque lógicamente no hay demanda, no hay consumo y no hay recaudación, y ves que no se atreven a meter verdaderamente ajustes estructurales, pues entonces te das cuenta de que los números por sí no van a salir. Por lo tanto, en el momento en el que el mercado se canse, volverán otra vez a vender nuestros bonos, volverán a subir los tipos de interés, y tendremos el problema añadido, y es que si tenemos una economía que gasta bastante, recauda poco, encima tenemos una economía
a la que le cuesta bastante las deudas. Y es el problema definitivo. Por lo tanto, la intervención pues tendrá que venir. España podría actuar muy activamente, muy fuertemente por dos vías. Sería la vía de los ajustes estructurales y convencer al mercado de que España es un gran país, un gran mercado para invertir, y que los inversores internacionales se lanzaran como locos a comprar nuestros bonos, o bien España, bueno, pues lo que tendría que hacer es solicitar al Banco Central Europeo ese tiempo, esa posibilidad de que mientras yo hago mis deberes, manténme los tipos bajos y me ahorro un par de miles de millones. ¿Sabes lo que pasa? Que el gobierno, cuando pedía insistentemente que se interviniera, era intervenme pero sin condiciones. Claro, intervenme como si fueras la FED o como si fueras el Banco de Inglaterra. O sea, y esa era esa historia. Cuando después del artilugio que se inventó el Banco Central Europeo para que interviniera, pero no él, sino a través de tal, y entonces ahí vinieron las condiciones a través del MEDE y esto, la cosa cambió sustancialmente. Yo creo que hayan cometido un error y grave. ¿Por qué? Porque si pensamos que toda la crisis, o sea, toda la tensión que hemos tenido últimamente viene desde que se dio a conocer las necesidades de Bankia, desde que empezó con el sistema financiero, con la banca española, con parte de la banca española, no toda, que tenían graves problemas, tan graves que estaban quebrados algunos de ellos, está clarísimo, ¿no? Y entonces ahí no se actuó con rapidez, porque si vamos a conocer la semana que viene, lo comentábamos antes, ¿no?, las necesidades de recapitalización de la banca, y seguramente van a ser muy inferiores a lo que se esperaba. O sea, la necesidad de recurrir a la línea de crédito esta concedida de hasta 100.000 millones parece ser que va a ser muy poco, va a ser por debajo de 50.000 millones. ¿Por qué? Porque hay bancos que pueden hacerse cargo de sus necesidades, como son los grandes en España, BBVA, Santander y Caixa, y luego porque ya hay parte provisionado, gran parte provisionado, y gran parte del dinero que el Estado ya ha metido 19.000 millones. Quizás haga falta solamente 40.000 o 38.000 millones. Si eso se hubiese hecho a tiempo y de una manera cierta, la presión sobre España hubiese disminuido tremendamente, porque todo viene de ahí. Todo viene. Y ahora, desafortunadamente, creo que estamos metidos en la trampa del rescate, porque ahora el mercado, lo que se ve y lo que se pide el inversor es que España vaya al rescate. Además quiere que sea el conejillo de Indias para que vea cómo funciona esto, para si funciona el resto. Y fíjate, no se lo van a perdonar. No se lo van a perdonar si no lo pide, y lo va a tener que pedir. Y en cuanto a las reformas estructurales, la semana que viene parece ser que va a publicar el jueves reformas estructurales que ya se la habrán apuntado debidamente, las que tienen que ser, y seguramente van a congelar las pensiones y alguna que otra cosa. Hoy el gobierno, en boca de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, lo ha vuelto a insistir en ello, que ya se ha remitido a las palabras que dijo el jefe del Ejecutivo, que sería lo último que haría, pero no les recuerda esto de tocar las pensiones, sería lo último que haría a aquel que pueda decir que suicidarme es lo último que haría en mi vida. ¿No les recuerda un debate? ¿Un debate cuál? No sé. El debate de las pensiones. El debate de las pensiones. ¿Tienen que ir por ahí los tiros, sí o no, al final? Los expertos dicen que sí, que son los actuarios, toda esta gente que hace modelos matemáticos de población, modelos de recaudación de impuestos y demás, ellos creo que en sus modelos dicen que el modelo de pensiones español no es sostenible, a no ser que hubiera una especie de milagro en la parte de empleo, en la parte de ingresos en la seguridad social y demás. Supongo que es un melón durísimo para los políticos. Ya Zapatero probó la medicina de decir en el Congreso voy a reducir o voy a frenar el crecimiento de las pensiones probablemente haya que hacerlo, pero vamos, un gobierno que no da el paso para que desde el Banco Central Europeo se compren bonos, lo que no va a hacer es primero tocar pensiones y después aceptar una intervención. Primero vendrá se habla de congelación de momento, que se calcula que es un ahorro de unos 4.000, creo que hablaban, unos 4.000 millones, que puede ser importante con la congelación, y luego ya veremos si hace falta. Y como bien dices, es muy difícil, es muy duro. En España ningún partido político y la población tampoco va a aceptar eso de una forma tranquila y normal, aparte de que también se habla de tocar la parte de desempleo, ¿no? Desempleo, reducción las protecciones por desempleo, subsidios por desempleo también se podrían tocar más todavía,
y bueno, otras bajadas Vía de salario. indirecta también es tocar las pensiones, desligarlas, por ejemplo, del sí, IPC en su cálculo. Desindexarlas, sí. Incluso también como aumentar la edad de jubilación. Alberto. Sí, pero es que al final España incluso, lo que pasa es que los problemas se han agravado con la crisis, pero tenemos una situación demográfica donde la pirámide de población, realmente España es uno de los países de la OCDE con menor tasa de natalidad, y tenemos una esperanza de vida pues de los países más avanzados del mundo, con lo cual ahí hay un desequilibrio, aunque incluso fuera una situación económica de crecimiento con un 2% del PIB. Imaginemos en una situación de recesión y que se está profundizando y que realmente hay un problema de gastos por parte de la administración y que los ingresos no están cubriendo esos gastos. Al final lo que se está haciendo es ese desequilibrio que ya se tenía que haber tratado hace muchos años. Acordémonos a principios de los años 2000 los pactos de Toledo por el plan de las pensiones. Todo eso realmente es un problema que ha sido no atajado en su momento o se ha dejado un poco aplazado. Evidentemente es la piedra angular, es una de las piedras angulares sobre la que se basa el bienestar de la sociedad, ¿no? Claro. Y sin embargo no se decide nunca a tocar, a reducir el aparato del Estado, ¿no? El sistema del Estado que tanto se le pide por otro sitio, reducir municipios, diputaciones provinciales, Senado, edificios todavía, inmuebles que tienen que vender y no venden, y esto no se deciden, y eso es un tema muy muy crítico que se le va a echar en cara a cualquier gobierno que toque la parte esta que, como bien dices, es un tema que llevamos mucho tiempo. El estado de bienestar español se basa en eso, en la salud y la educación, como todo eso, pero la pensión además que la hemos pagado todos y poco le vamos a perdonar si no la defiende. Resulta evidente que los políticos quieren pasar esta gran crisis tocando lo menos posible. Eso, pero tú ten en cuenta que yo creo que tocan lo más sensible y lo que más, si lo que buscan son votos. Sí. Tocan lo más rápido, lo más rápido. Lo que tenga inicialmente y lo que han hecho es incrementar la presión IVA, impositiva, es decir, medidas que también están intentando generar ingresos de forma rápida. Cierto, sí. Ahora hay que acometer, y eso se está quedando en segunda, tercera línea, pero más bien del calendario, es decir, que nunca llegan a esas decisiones. Se tienen que acometer reformas estructurales, es decir, reformas estructurales como tiene que ser la sanidad, como tiene que ser educación, como tiene que ser empleo y como tiene que ser la propia administración del Estado, ¿no? Da la sensación de que nos vamos a acabar creyendo lo que resulta feo, ¿no? Y es pensar que no lo tocan porque ahí están todos sus primos colocados. Da la sensación, no lo tocan y la crisis avanza y avanza. Los esfuerzos por parte de los ciudadanos, de los que tienen acciones, de los que cobran rendimientos, cualquier tipo de ingreso, el impuesto de patrimonio, todo es tocado, excepto las televisiones públicas en las que hay trabajadores públicos, las empresas públicas, ayuntamientos, diputaciones, delegaciones, de todo ese tipo de burocracia. Y lugares no se toca. pueden retirar los políticos cuando dejen de ser. Sí, claro. No, si es verdad que 4.000 empresas privadas públicas no entran en la cabeza. No entran. Claro. Lo que esperemos que no toque a nosotros algún tipo de sorpresa positiva o negativa el próximo viernes, cuando conoceremos nombres y apellidos de esas entidades del informe de la consultora Oliver Wyman. Bueno, yo creo que sorpresas seguramente no va a haber muchas. Nunca ha habido sorpresas siempre que hemos conocido las pruebas de estrés, tanto realizadas por el Banco de España como por las autoridades europeas. Realmente el mercado y los analistas y los que están en el sistema financiero saben cómo están las entidades. Podrá haber un baile de números de 5.000 arriba, 5.000 abajo, pero no es una cuestión de que nos vamos a encontrar ahora la tortilla absolutamente desmontada ni dada la vuelta. Entonces, quizás es una manera, dentro del proceso de inyección de dinero a las entidades y los mecanismos, que todavía sigue sin resolverse la clave, que es que España está solicitando que el préstamo que se le dé a las entidades no compute ni como déficit ni como deuda, ¿no? Es decir, que realmente luego el organigrama europeo, los tiempos también que el gobierno se tiene que tomar, es porque el organigrama europeo y cómo funcionan las instituciones europeas se toma mucho tiempo y es muy largo. Es decir, el Banco Central Europeo, para tomar una decisión, tiene que luchar casi contra 17 sistemas fiscales distintos, con representantes, intereses, que es una política mucho más
rápida, por ejemplo, la que puede llevar a cabo la Reserva Federal en el momento que decide poner en marcha medidas cuantitativas como las que ha hecho a principios de la semana pasada, ¿no? Hace 2 semanas. Entonces, realmente el complejo institucional y económico y político que tenemos en Europa es también uno de los factores limitantes que tenemos en la solución. Entonces, los políticos están tomando decisiones, pero la rapidez de los acontecimientos le está muchísimas veces arrasando. Hemos oído cuántas cumbres hemos oído que era la cumbre siglo, clave, ¿no? sí. Cumbre, y al final, pues las decisiones que se toman en las cumbres después tienen que ser aprobadas por los consejos, tienen que ser aprobadas por los parlamentos, y al final esa sensación de no acción, o de que las medidas que se anuncian no llegan al ciudadano, es complicado. Tenemos, por ejemplo, Francia. El primer ministro acaba de ser elegido prácticamente antes del verano como primer ministro, en una situación con unas promesas que ya está, en el fondo, teniendo que incrementar los impuestos. Al final, la situación y la realidad de la economía es la que está acelerando sobre las decisiones, ¿no? Y eso quizás sea uno de los problemas que tengamos. Pero sorpresas en las valoraciones de las auditoras, creo que ahí sí que va a haber pocas. Le vamos a hacer repetir por escrito 100 veces a cada político europeo el lema tan antiguo de la City de que el tiempo es oro, ¿no? Y es verdad, es cierto, porque se la están jugando con el tiempo. Lo comentaba anteriormente con el tema de si hubiésemos ido a tiempo a la recapitalización de nuestro banco no estaríamos donde estamos. Y ahora seguramente lo que sí puede ser es lo que decía anteriormente, de que las necesidades de acudir en el importe que se vaya a utilizar de la línea de crédito de los 100.000 sea menor que lo que casi todo el mundo espera, que sea incluso muy por debajo de 50.000. Se esperan, parece ser, habla en el mercado de que puede haber algunas subidas de necesidades de las pequeñas entidades, porque le están apretando un poco más en el stress test y al final sale, cuando empujas mucho, pues sale algo más, ¿no? Y entonces está saliendo algo más, pero también es cierto de que las posibilidades de los bancos que no tienen problemas de hacerse cargo de sus propias necesidades van a ser más altas y la cifra va a ser inferior. Pero claro, desafortunadamente, por lo que muy bien apuntabas, Alberto, del tiempo, al final de poco nos va a valer, porque al final tendremos que ir al rescate. Sí. Sí, parece que en ese sentido la cifra de la necesidad de capital de los bancos españoles no va a moverse demasiado, probablemente porque no sé por qué pedimos a un auditor desconocido internacional que audite nuestra banca, cuando probablemente sea imposible, incluso en 2 años seguidos de trabajo, llegar a auditar algo como la banca española. En cualquier caso, esas necesidades y la creación del banco malo que irá asociado, ahí también parece que es donde verdaderamente se terminará de cerrar, por lo menos temporalmente, porque en caso de extenderse el crecimiento económico o decrecimiento económico español, la morosidad seguirá, los impagados seguirán, el agujero seguirá y habrá que requerir otros 30 o 40.000 o 50.000 millones de capital, que es lo más razonable. Yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa hemos visto una crisis bancaria potente que se cierre con una o con 2 intervenciones. Siempre hay algunas más y esta no tiene pinta de ser la definitiva, a poco que continúe la economía como está. Entonces, la creación del banco malo será la segunda parte, porque ¿cuántos de esos activos tóxicos vas a sacar de balance? Si sacas mucho, si sacas poco, va a ser determinante. Hablan de 80, de 100.000 millones de euros sobre un total de 180.000 millones. Bueno, si sacaran de verdad 100.000 millones y quedasen solo 80.000 millones y con los niveles de dotación o de provisión que ya tienen cada uno de los diferentes, el suelo, vivienda no terminada, vivienda terminada, pues podríamos pensar que a lo mejor solo con 20.000 o 30.000 más en el futuro podría arreglarse, pero siempre depende de qué precio salga. Depende del precio, porque claro, el precio va a determinar que lo quieran o no quitar de balance. Pero el precio, desde luego, los niveles a los que hemos visto que están provisionando el suelo, por ejemplo, al 80%, bueno, ya si el suelo sale con un descuento del 90%, yo ya perderle el 10% adicional, ya casi estoy dispuesto a ello. Pero va a haber cierta obligación, además, de sacarlo en determinadas entidades. En determinadas entidades de sacarlo porque si no, no van a poder seguir adelante, ¿no? Entonces, lo que tú indicas es muy importante, porque si tienes un descuento de un 80%, evidentemente ya para la dotación del Banco Malo, o sea, la participación del Banco Malo pueden ir entidades financieras españolas. De hecho, el BBVA ya ha mostrado interés en participar. ¿Deben participar las grandes
¿O Los que bien puedan. les debe obligar, entre comillas, el gobierno No. ante el escaso interés de entidades extranjeras, de entidades internacionales? No, entidades internacionales no va a haber de momento mucho interés, ni que es lo que se buscaba en un principio, de inversores particulares también, y yo creo que gran parte va a ir por parte de los bancos españoles grandes. Tienen interés con un descuento de este tipo, yo creo que es rentable. Hombre, obligar, no sé hasta qué sentido, hasta qué punto, yo creo que no se debería obligar, pero va a haber interés a ese precio. Conoceremos en definitiva las características, la letra pequeña del banco malo, otra reforma financiera. El objetivo último es que el dinero, el crédito vuelva a fluir al sector privado. Esta semana, ayer jueves concretamente, conocíamos dos puntos de vista bien distintos. Por un lado el de Francisco González, el del presidente de BVA, que decía que esta reforma bancaria también, la creación del Banco Malo, es un ejercicio único de transparencia de la banca mundial y lo ve muy positivo también, o tampoco. No coincidía con estas palabras, con esta visión, el presidente de Banco Popular, Ángel Ron, que decía que aunque es tiempo de despejar dudas, pero que separar la paja del grano pues podría debilitar a las entidades, incluso añadir más confusión. Aquí cada uno, tal vez estas contradicciones dependen de cómo le va la fiesta a cada uno, dependiendo de su tamaño, ¿no? Sí, evidentemente la posición con la que se enfrenta una reestructuración del sistema bancario de los tres principales bancos del país, o como por ejemplo el Banco Popular, que hoy le han rebajado el rating otra vez. Es decir, la situación del punto de salida en la carrera no es la misma, con lo cual la opinión que uno puede tener de las mismas medidas o del mismo plan para todos, evidentemente la banca pequeña va a tener más dificultades a la hora de poder hacer frente, y más cuando ya muchas veces se ha hablado de las posibles necesidades que ya pueden tener, ¿no? Ellos ya, la banca pequeña, ha hecho un esfuerzo importante para ir superando las pruebas de estrés de los dos últimos años. La banca principal, BBV, Santander, Caixa, pues prácticamente han ido siempre sin problemas, ¿no? Cierto que su capacidad de captar fondos y de tener una red, que no eso quiere decir que sea la más eficiente seguramente, pero sí tiene la forma de llegar más al pequeño retail, al pequeño consumidor, a colocar y poder acceder a otros mercados. Han diversificado también, con lo cual sus negocios realmente lo tienen de una forma más equilibrada. Sus necesidades no son tan imperiosas, ¿no? Estamos llegando a su término, nos queda escasamente un minuto para terminar esta tertulia de los negocios de los viernes dentro de Visión Global. Para terminar, en dos palabras, estamos viendo renovado apetito por el riesgo, seguimos invertidos en activos seguros. Recomendaciones para la próxima semana, en dos palabras cada uno. Yo recomendaría seguir cautela con una posición de status quo. Sí, creo que va a incrementarse la volatilidad porque estaba muy baja, pero creo que no es el momento todavía de cambiar la cartera, el perfil de inversión. Sí, yo Javier, perdón. Javier o Miguel Ángel. Voy yo. Los mercados están mucho mejor. El suelo o el fondo del mercado ha mejorado sustancialmente. Cuando desde Europa están dispuestos a comprar bonos españoles e italianos, algo habremos hecho para que les hayamos convencido. Por supuesto, los críticos nos gustaría ver unas actuaciones impecables y dejar una España impoluta. Cualquiera que estudie la historia económica sabe que de las crisis no se sale limpio, se sale cambiado, pero no hay una modificación de todos y cada uno de los defectos. La situación está bastante mejor, la renta variable es más atractiva, pero teniendo en cuenta que desde Profin hace apenas 2, 3 meses, 5 meses, decíamos que fuera todo el mundo de bolsa. Es decir, desde no estar, ahora recomendamos estar con cautela. Pero recomendamos estar. Y Miguel Ángel. Yo en el corto plazo, para la semana que viene que hablamos, pues yo creo que todavía tenemos que tener algún tipo de miedo, pueden surgir incertidumbres. Yo creo que las bolsas en general están infladas, están tocando tope, pueden tener correcciones. Activos de riesgo pueden sufrir, las divisas, por ejemplo, el eurodólar, que hoy ha corregido algo, yo creo que puede seguir corrigiendo, y sobre todo como objetivo de inversión quizás la renta fija corporativa, que sigue teniendo una rentabilidad bastante importante. Miguel Ángel Rodríguez de XTV, Alberto Pazos de Omega IGF y Javier Martín, asesor financiero de Profin. Que pasen los tres un feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias.